Por un lado, no solo la filosofía se dedica a la clasificación, también los biólogos clasifican. Hay una pequeña trampa aquí. En su momento, Linneo no se consideraba a sí mismo como un biólogo, sino como un filósofo de la naturaleza. ¿Qué os quiero decir con esto? Tanto Linneo como, por ejemplo, si hacemos una pequeña cadena de autores muy importantes en la ciencia, Newton, Linneo, ¿sabéis quién es Lamarck? Y Darwin. Bueno, el libro de Darwin no es tan obvio. El libro más importante de Lamarck, estas fechas van de memoria, las tenéis que contrastar, ¿vale? ¿Qué? Que estas fechas las estoy poniendo yo de memoria y puedo estar equivocado. Si yo he puesto esta fecha mal, os la coméis. Si la pongo mal en el examen, os voy a juzgar por la buena. Si yo estoy poniendo la fecha mal del el año de la publicación de la obra de estos autores, lo que os estoy diciendo es que tenéis que contrastarla. No ahora. No ahora. Perfecto. Por algún motivo la gente saca el móvil y a veces se dispersa. No sé por qué. No, lo voy a buscar porque pierdo el puto hilo ya más rápido que... Sí, Aristóteles puede estar pero a lo que me interesa no es que penséis en que Aristóteles... Nadie duda que sí. Nadie duda. Aristóteles es inventor de la lógica. Él inventó la clasificación misma y de paso dijo, voy a clasificar los seres vivos y voy a clasificar 1687, 1735, calla, 1808, 1859. O sea, si aún no sabéis ¿qué va a ser este 8? ¿1200, Darwin? No. Sí. Vale, entonces, Newton, el libro más importante de Newton, los principios matemáticos de la filosofía natural, se entiende que por esta obra Newton habla, digamos, en esta obra Newton habla como un físico, pero la palabra filosofía, dentro de la obra más importante que cambió toda la teoría del espacio que conocíamos hasta ese momento, está basada en lo que se llama filosofía natural. Es decir, Newton no se llamaba a sí mismo científico o físico, sino filósofo natural, porque los filósofos de la naturaleza en esa época eran precisamente los científicos, solo que nosotros les llamamos científicos ahora. Pero es un error histórico, de rigor histórico, súper jodido, y llevo dándos la chapa con cuestiones históricas desde que hablamos en el primer trimestre de la primera y la segunda arqueología y los escritos y que si desempolvar vasijas o si intentar aplicar esa especie de principio arqueológico a las interpretaciones que hay en las obras, llevo dándos la chapa con cuestiones históricas que tienen que ver con el tiempo, mucho tiempo, todo el tiempo que llevamos dando clase, y en este caso lo que intento transmitiros es, evidentemente alguien puede decir, Newton era un científico, ahora... Igual que hay gente que dice, Aristóteles era un científico. Pues tócate los cojones, pues claro. Podemos ir muy para atrás y llamarle científico a quien nos salga de los huevos, pero es importante históricamente intentar ser más fiel con respecto a de qué manera se comprendían a sí mismas esas personas y las personas de la época. Es decir, Newton escribe un libro de filosofía natural. La obra más importante de Lamarck, Filosofía zoológica, pasa por ser un libro de biología, pero como no había puta biología como tal, lo que había era filosofía zoológica, ¿me entendéis? No existía la biología como disciplina porque no existe en rigor hasta después de Darwin. Eso no significa que no hubiera gente estudiando los seres vivos, incluido Aristóteles y también Lamarck. Pero Lamarck no dice soy un biólogo, dice soy un filósofo de la zoología. ¿Esto lo entendéis? Lamarck también se entendía como un filósofo natural, filósofo de la zoología. Así que lo que estoy haciendo ahora mismo simplemente es poneros un apunte de que tanto Newton como Linneo, como Lamarck, Darwin ya a lo mejor ahí podemos tener más dudas, escribían bajo el paradigma de que hacían filosofía, aunque sea filosofía natural. Esto os lo digo solo para que tengáis en cuenta el momento histórico en el que filosofa cada uno de ellos y cómo se comprende a sí mismo y el lugar que juega la clasificación en todos ellos. ¿Sí? Cada uno de ellos clasifica a su manera, o vamos a decirlo así, reclasifica el mundo. Newton desde un prisma físico, Linneo desde un prisma, digamos, de la clasificación de los seres vivos, Lamarck desde el punto de vista de la evolución. Y antes de dar la palabra a Sabela, recordad, por si no lo sabéis, aunque me imagino que os suena, que Lamarck es, y esto lo tenéis en... ¿Dónde lo tenéis? En estas diapositivas de aquí que están en el aula virtual, Naturaleza y cultura, entre paréntesis, diapositivas. Aquí tenéis esta diapositiva en que tenéis unas pequeñas aclaraciones sobre la naturaleza humana y el proceso de hominización.
Y aquí tenéis la división, que creo que os suena, pero entre explicaciones preevolutivas, es decir, fijistas, y explicaciones transformistas. ¿Sabéis la diferencia entre fijismo y transformismo? Sí, seguro, la mayoría, sí. No, lo digo en una patada. Teoría fijista, todas las especies que existen tal y como son desde siempre, punto. Teoría evolutiva, ya evolutiva, incluso la de Lamarck, aunque sea parcialmente errónea. Las especies vienen unas de otras. Explicación ya evolutiva, transformista. Todo ser vivo viene de otro ser vivo anterior y hay una cadena de seres vivos y todos vienen de algún ancestro anterior y todos son una transformación de otro anterior. ¿Sí? Y hay ramificaciones y toda la movida, pero vienen de otros. Última cosa, y te doy la palabra, Isabela. Lamarck, recordar que creía que se heredaban los caracteres adquiridos. ¿También sabéis lo que significa eso? Vale. Entonces, lo digo entonces una patada. En el ejemplo de la jirafa, Lamarck creía que si la jirafa estira el cuello toda su puta vida, eso se hereda. Falso. ¿Sí? Este es el clásico error de Lamarck. Pero eso no quiere decir que Lamarck no fuera un teórico evolutivo. Es decir, Lamarck, de hecho, es el primero. En ese libro que os digo, que se llama Filosofía zoológica, esa es la primera teoría de la evolución como tal. ¿Sí? Vale. Sabela. Estas son de las obras más importantes de cada uno de ellos. Principia matemática, clasificación de escala natural o clasificación de los seres vivos, filosofía zoológica, origen de las especies. ¿Perdón? Nombres y fechas exactas estaría genial, pero esto es ya preparándose modo tengo que escribir como en selectivo. O sea, que en alguna de las preguntas de desarrollar podéis o sea, es que es tal cual. El segundo de bachillerato no vais a poder andar con mierdas de es el principio del siglo XIX. Obras importantes con su fecha exacta. Entonces ya ir entrenándose en eso. ¿Podéis no hacerlo? Podéis. ¿Que me ponéis el nombre de las obras sin la fecha? En todos. ¿Me seguís? Una cuestión de coherencia y, digamos, de seriedad y de rigor a la hora de escribir. Si te menciono 4 libros, no le vengo la fecha a 1, a 2 y a los otros 2, como no me lo sé, no las pongo. O todo o nada. ¿Sí? ¿Me entendéis? Si menciono a los autores y pretendo mencionar sus obras y no me las sé, mejor no mencionar ninguna porque es un cantazo que me lo sé a medias. Dejo fuera las obras con el coste que eso supone o me lo curro para intentar escribir de manera tal que no sea evidente que escribo lo que escribo porque hay cosas que me sé y cosas que no me sé. ¿Me seguís? Sí. O desde luego no se os ocurra poner, bueno, te digo las fechas de Newton y Linneo y Lamarck, pues como no sé, y escrito, que sea, no hagáis eso. ¿Sí? O sea, eso es enterrar vuestra reputación intelectual en el examen de selectivo. Fundamentos matemáticos de la filosofía natural. O principios matemáticos. O sea, la tiene Principia Matemática, Filosofía Natural o algo por el estilo. ¿Cómo? Sí. Vale. Así que, volvemos aquí. Es Linneo quien hace la clasificación que seguimos teniendo hoy en día. Os lo digo también, tened en cuenta, por cierto, eso está en el PDF que os acabo de poner, que Linneo era fijista. ¿Vale? Se me ocurre preguntaros en el examen tipo test, ¿era Linneo transformista? Linneo, a pesar de haber clasificado, haber hecho el intento súper ambicioso y alocado de clasificar todos los putos seres vivos, ese señor decía, bueno, sí, pero las especies pues desde siempre, lo normal, vamos. Todavía cuando Linneo cuenta sus movidas, y Cuvier también, que es uno de los autores más importantes de la geología, aparece también en esa diapositiva, esta peña, Cuvier era un geólogo, esta peña, por mucho que se haya partido la cabeza, todavía se mueve en un marco en el que la Tierra, y ninguno de ellos era, bueno, algunos de ellos sí que eran un poco creyentes, pero se mueven en el marco de que la Tierra tiene 4.500 años, listo. Entonces no han llegado todavía a saber lo suficiente como para... Creo que os lo dije en alguna de las clases, pero lo voy a repetir. Es muy importante a la hora de entender la teoría de la evolución que no se hubiera podido producir si no se hubiera transformado... Otra vez, aunque estoy repitiéndome como un... Si la escala del tiempo de la Tierra no se hubiera transformado, si no hubiéramos pasado de creer que la Tierra tiene 4.500 años a 4.500 millones, no hay teoría de la evolución, porque no da tiempo. Porque la evolución implica cientos de millones de años para que las especies se transformen.
Cientos de millones de años. Vale. Lo digo para que veáis cuánto de reciente es. No solo es que la teoría de la evolución sea súper reciente. O sea, pensad que hace solo 175 años la peña literalmente renegaba o no sabía que los seres humanos estuviéramos en conexión con otros animales y dependiéramos de ellos y proveniésemos de ellos. Ni puta idea. 150, 175 años no son nada, nada. Y te vas a 250 o casi 300 años, que es en el marco de Linneo, y esa gente aún cree que la Tierra tiene 4.500 años. Y aunque sean científicos o filósofos naturales, se siguen moviendo bajo criterios geológicos de la Biblia. Lo digo porque a lo mejor esto una vez lo veis en clase, es todo como muy obvio y te lo cuentan y dices, hombre, claro que sí, ¿cómo vas a creer otra cosa? Nada, nada. Cuatro libros, 4 revoluciones, digamos, intelectuales muy importantes hace 250 años y nuestra imagen del mundo es completamente distinta, ¿vale? Esto os lo digo también por tener en cuenta, de nuevo, sigo dando la chapa con esto, la cuestión histórica. ¿Desde cuándo la gente cree esto que a mí hoy me parece evidente? Muchos de ellos, muy importantes, anteayer.